tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que estamos generando desde aquí con RPP junto a 50 más 1, Centro de Investigación Aplicada, para poder conversar de algo que se viene en los próximos días, que es el voto de confianza al gabinete Bellido. Ellos tendrán que comparecer ante el Congreso de la República el 26 de junio y la verdad es que las cosas pueden ser realmente inesperadas, tal como va la situación. No quisiera describir más, pero entenderán que ya a pocos días, habiendo cambios, por lo menos un cambio en el gabinete y tanta tensión en el Ejecutivo, pues no se puede dar por sentado que se le va a dar el voto de confianza al gabinete Bellido. Y para discutir esta situación me encuentro con Milagros Campos Ramos. Ella es politóloga, magíster en ciencia política, con mención en ciencia comparada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También con José Eliche Navarro. Él ha sido oficial mayor del Congreso de la República, también ha sido primer defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo y exministro de Estado en la cartera del Interior. Y también me encuentro con Julio Valsien de las Casas, director de proyectos de 50 más 1, grupo de análisis político. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, bien, hechas las presentaciones, yo quisiera iniciar con Milagros Campos, porque creo que es importante que todos podamos entender el concepto del voto de confianza. Vivimos tanto tiempo en crisis que todos hemos aprendido algo, un poco, de derecho constitucional, que creo que es importante. Así que, Milagros, en principio, ¿qué es el pedido de confianza? Encantada, Mabel, saludo también a Pepe y a Julio. El voto de confianza tiene una historia antigua en nuestro país, porque allí por el siglo XIX se debatió sobre la posibilidad de incorporarlo y fue desestimado. Es la Constitución del 33 que lo incorpora con un poco de ambigüedad respecto de el voto, más bien sí se refería al debate en cada una de las cámaras. En el 79 se precisa que debe ser un debate, una exposición, debate, y se dice claramente que no da lugar a voto. Y es la Constitución del 93 que incorpora el voto del Congreso al gabinete ya nombrado y en funciones del presidente. En realidad se trata de una atribución presidencial, el designar al gabinete. ¿Cuál es el espíritu del voto de confianza? A eso es justamente lo que me quiero referir, porque el voto de confianza, tal como lo entendemos, que es la cuestión de confianza y a la que el reglamento llama investidura, es propio de los regímenes parlamentarios, pues como Inglaterra, Alemania o España, donde como la población solo vota por el Congreso, es a través del voto de confianza al líder de la mayoría que se logra investir al Ejecutivo y que el Ejecutivo puede entrar en funciones, mientras no hay Ejecutivo. En cambio, en nuestro caso, cuando el gabinete va, ya es un gabinete en funciones. Entonces, la idea era como comprometer al Congreso con el plan que le está proponiendo el Ejecutivo, digamos, pero que es el presidente. Porque si bien es el gabinete que recibe el voto, nosotros elegimos al presidente. Sí. Entonces es el mismo plan, ¿no es cierto? Hay una distorsión, diría yo, y una disfuncionalidad al importar desde los regímenes parlamentarios este voto, porque en la práctica, y acá cierro esta parte, nunca ha ocurrido que cuando se otorga el voto de confianza, este voto comprometa al Congreso en las iniciativas que se hubieran presentado o en el presupuesto que se requiere para poderlas implementar. Entonces, en verdad, está como un poco impostado. Por eso la Comisión de Reforma Política, la Comisión de Bases e inclusive la Reforma Constitucional del 2002 eran críticos frente a esto y se planteaba eliminarlo. Ahora, si me permite, sí. Frente a este híbrido que se configura en el sistema, le pregunto al doctor Eliche,
A ver, no recuerdo que se haya presentado un primer gabinete, ¿no? Apenas se conforma un gobierno en el que haya habido tanta tensión respecto a si se le otorga el voto de confianza o no. Eh, ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir a partir de esta presentación que se haga en el Congreso de la República la próxima semana? Lo que ha dicho Milagros es muy cierto, ¿no? Pero quiero rescatar una idea que es fundamental. El voto de investidura, el llamado voto de investidura en el Perú es un procedimiento, ¿no? Y una institución que es más propia de los modelos de gobierno parlamentario. Y esto tiene sentido en un modelo de gobierno parlamentario porque el gobierno nace del Parlamento. Como Milagros ha señalado, es por lo general, casi siempre, el líder de la mayoría parlamentaria de la Cámara Baja, quien es ungido presidente del gobierno, primer ministro, canciller federal, como el caso de Alemania, etcétera, y es quien gobierna efectivamente. Si hay un monarca, este monarca es simbólico. Si hay un presidente, como el caso de Italia, también, no nadie recuerda el nombre del presidente de Italia, pero generalmente sí reconocemos al primer ministro italiano, que es miembro de la Cámara de Diputados, que es ungido presidente del gobierno. Entonces, acá el tema es que eso tiene un sentido en los sistemas de tipo parlamentario. También ha recordado Milagros que ya esto de alguna manera se va acercando a la figura que hoy tenemos a partir del siglo pasado. En la Constitución del 33 aparece, no había voto de confianza obligatorio, tampoco en la del 79, y en la del 93, la Constitución vigente, se añade el voto de confianza obligatorio, ¿no? Después de la presentación y el debate de la política general del gobierno y las principales medidas que el gabinete, es decir, el gobierno, estima necesarias para su gestión. Entonces ahí ya tenemos casi un voto de investidura. Entonces, pero es extraño, digamos, ¿no? A nuestra tradición constitucional y también a nuestro modelo, que siempre ha sido de orden presidencialista. Esto inclina un poco el modelo hacia un modelo parlamentarista, que tampoco lo es exactamente, ¿no? Pero en fin, es un híbrido, como tú bien has dicho, Mabel. A ver, pero la lógica nos dice que por eso hay que encontrarle un sentido útil al voto de confianza. Yo creo que este es el sentido útil que debería tener, y no necesariamente tiene, y un poco se ha adelantado la respuesta a esto. Es lo siguiente, miren, es una ocasión, ¿no? En que el Congreso, el gabinete renovado, o el gabinete, como es el caso ahora, de un nuevo gobierno, de un nuevo periodo gubernamental, ¿no? El primer gabinete comparece por mandato del artículo 130 de la Constitución ante el Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión y plantea un voto de confianza. En ese momento se abre un espacio interesante para que el gobierno y el Congreso se pongan de acuerdo sobre algunos aspectos básicos que interesan al país entero, ¿no? La relación entre el gobierno y el Congreso es de control, pero también debe ser en algunos espacios, ojalá importantes, de colaboración. Entonces, cuando el gobierno recibe el voto de confianza, asume un compromiso frente al Parlamento para cumplir esa política general. Y el Congreso también asume un compromiso frente al gobierno para colaborar con él y ayudarlo a cumplir esa política general. Pero ¿qué ocurre cuando, como ha dicho Milagros, resulta que termina la cuestión de confianza, del voto de investidura, o la sesión de investidura, ya el gobierno tiene el voto de confianza y el Congreso se va para el lado izquierdo y el gobierno se va para el lado derecho? Es decir, ya no se vuelven a encontrar para debatir cómo se va desarrollando la política general. Nos olvidamos de ella. No se acuerdan generalmente cuál fue la política general o el contenido de la política general a la cual le dieron la confianza a los congresistas. Y el gobierno poco habla del asunto. Entonces, los ciudadanos somos los perjudicados, pues, ¿a dónde va el país? ¿Dónde vamos todos nosotros? De acuerdo, pero yo quisiera, ya para terminar este primer bloque, aterrizar en la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Se discute entonces. Y yo le decía, no recuerdo en algún otro momento que estemos discutiendo que un primer gabinete de un gobierno que recién toma el poder, pues corre el riesgo de no recibir el voto de confianza. ¿Esto en su experiencia ha pasado? No, como para ilustrar no de esta la manera, situación. Lo que pasa es que estamos frente a un gobierno que no logra consolidarse. Es decir, el presidente de la República no ha logrado, creo yo, consolidar su equipo. Y con un equipo que no está bien consolidado, lo hemos visto en la controversia, esta última controversia, digo, porque ha habido un desencuentro sin duda entre las expresiones del ex ministro de Relaciones Exteriores con el ministro de Defensa, clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, no he visto un caso en que el gobierno, más aún empezando un periodo gubernamental,
asista, representado por el Consejo de Ministros en pleno, al Congreso para debatir su política general, que es la segunda definición de lo que el gobierno quiere hacer y va a hacer en los próximos años, ¿ya? Y llegue, digamos, no consolidado, debilitado prácticamente, ¿no? Vamos a salir entonces, vamos a salir un poco de la teoría para entrar en la práctica y ver cómo es que también se vienen alineando las fuerzas políticas que cambian a diario, porque aquí la situación, también el escenario cambia constantemente. Así que después de esta pausa regresamos. Estamos de vuelta y esta vez iniciamos la conversación con Julio Balcellen. Julio, lo que queremos saber, y lo que todos quieren saber, los que paran pendiente de la política, es, la verdad la pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Se le dará o no se le dará el voto de confianza al gabinete Bellido y de qué depende? Gracias, Mabel, por la invitación y encantado de estar con José y con Mili. Pucha, me encantaría tener una respuesta para esa pregunta. Me encantaría decirte sí, se lo dan, no, no se lo dan. No tengo la bolita de cristal. Faltan varios días que parecen una eternidad. La cosa es cambiante, pero sí se van alineando, digamos, hay algunas señales claras iniciales que ya podemos ir dilucidando, ¿no? A ver, vamos con lo más claro. ¿Qué es lo que falta? Falta que se definan si es que vamos a llegar al jueves de la investidura con cambios adicionales en el gabinete, más allá del ministro de Relaciones Exteriores, y hay que ver cuáles van a ser las características del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, qué tipo de mensaje dará el presidente Castillo con el nuevo ministro. Eso por un lado. Por otro lado, ¿habrán más cambios? ¿No habrán más cambios? No lo sabemos, cabe que sí, cabe que no, pero habrá que esperar si ello ocurre. Y por otro lado, está el propio mensaje que lleve el día de la investidura. Tienen que hablar por horas el primer ministro y los ministros, y va a haber un tono. No sabemos el tono. Yo tendería a creer que van a tratar de tener un tono similar al del mensaje del 28 de julio, que finalmente esa debería ser la política general del gobierno, ¿no? Y yo regreso a ese momento para hacer ir los hitos que nos dicen cómo llegamos y cómo se alinean las fuerzas. Hito 1, mensaje de 28. Terminó el mensaje de 28 y uno decía, bueno, sí, es el presidente Castillo, es el mensaje que más o menos se esperaba de un presidente de izquierda que ha ganado la elección, con parte de lo que dijo en la segunda vuelta. Ok. Hito 2, gabinete Bellido. Completamente, digamos, disociado del mensaje de 28. Se ha percibido como un confrontacional. Ok. Y después los idas y vueltas en el gabinete y este último suceso. ¿A qué voy con esto? Esto te permite ver, ¿quiere realmente el gobierno enfrentarse al Congreso? No sé si, a mí no me queda tan claro. Intuyo que es una posibilidad, pero estos últimos cambios hay que ver cómo vienen y cuál es el mensaje que dan ahora con el nuevo ministro. Solo para terminar la idea, Mabel, en el alineamiento general creo que sí vemos los dos extremos, ¿no? Por un lado está Perú Libre, que digamos, va a votar a favor de la investidura, pase lo que pase, creemos. Están los aliados de Perú Libre, que es Juntos por el Perú, y los partidos que la integran, que también probablemente estén con la investidura. Está Somos Perú y el Partido Morado en esta bancada que se ha creado, que pensaríamos que están más pegados a ese lado. Y en el otro extremo están quienes ni siquiera se han reunido con el primer ministro Bellido en las reuniones políticas de la primera semana, que son Fuerza Popular, Renovación Popular, y bueno, Avanza País sí se ha reunido, pero hoy está un poquito más lejos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una línea de cuáles pueden ser los extremos, y parecería que los demás, los Podemos, los APP, los AP, están más en el medio, quizás, una primera delineada. Y esto lo que da pie es a las negociaciones, y ahí quisiera que Milagros me responda, porque, a ver, la arena política es la arena de las negociaciones, ¿no? Y quizá las dudas que tiene Julio, como todos los analistas, también es porque no se ve una estrategia clara
o es una estrategia tan sofisticada que la verdad es que no la conocemos, ¿no? Y no la podemos dilucidar. Pero ya en el Parlamento, Perú Libre como bancada ha perdido la mesa directiva, ha perdido la presidencia de las comisiones que más les interesaba, en el Ejecutivo han tenido un cambio, en Cancillería. Entonces, ahí hay 3 goles que ya les han metido, el partido no lo está ganando el oficialismo, el gobierno. ¿Qué espacios tienen para negociar desde el Ejecutivo con el Congreso de la República para poder lograr ese voto de investidura? Milagros. A ver, hay 2 temas que tenemos que tenerlos claros para contextualizar. Lo primero es que se trata de un presidente sin mayoría, con un 28% de escaños, al que se puede sumar su alianza en el gobierno con Juntos con el Perú. En segundo lugar, es que estamos en un Congreso muy fragmentado, el más fragmentado de origen, aún más que el de 2020. Y adicionalmente, esta fragmentación, como se ha señalado a partir de distintos analistas, no está solamente en el Congreso, sino también internamente en las bancadas, porque al haber debilidad partidaria y algunas instituciones, digamos, que no son muy sólidas, la mayoría de los congresistas de una misma bancada se conocen recién cuando llegan al Congreso. Eso para poder tener en contexto lo que significa cada uno de estos bloques, ¿no? Entonces, no negocias con bancadas, sino con facciones. Exactamente, ¿no? Y ni siquiera sé si son facciones, sino en algunos casos personas individuales, ¿no? Entonces, hay bloques que quedan muy claros en el ejemplo que ha puesto Julio, pero internamente no son bloques uniformes tampoco, ¿no? Y si bien se ha señalado algunos mensajes directos de parte de congresistas individualmente o de algunas bancadas grupalmente, si el Ejecutivo no escucha esto, pues estamos frente a un problema grave, porque finalmente la negociación política no es otra cosa que diálogo. Y cuando el electorado ha dado un mensaje muy claro al no darle el poder absoluto, no hay poder absoluto en democracia, pero una mayoría clara, pues el mensaje es concertemos. Y cuando no se puede concertar, se tiene que llevar a votos. Eso es la democracia en última instancia, ¿no? No significa que la regla de la mayoría se va a imponer a rajatabla, sino que significa que si no hay consenso, pero tienen que haber los esfuerzos para buscar algún punto de consenso, y allí han habido mensajes de distintos lados para decir de qué manera se puede dar algunos pasos para encontrar algún consenso, ¿no? Un ejemplo de consenso en el reglamento del Congreso, yo siempre lo menciono, es en la agenda legislativa. Claro. O sea, pongámonos de acuerdo para empezar qué es lo que consideramos prioritario para poder conversar, ¿no? Si bien nuestro sistema es presidencialista, más que un híbrido, yo siempre remarco que se trata de un presidencialismo parlamentarizado, donde el Congreso tiene un peso importante y no se puede gobernar sin Congreso. Ahora, ese es un mensaje claro, ¿no? ¿Qué sucede? Y le traslado la pregunta a José Eliche, si es que no se llegan a estos consensos entre ejecutivo y legislativo, ya sea por poca pericia, ya sea por posiciones radicales, y no se otorga este voto de confianza. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede ya sabemos qué es, ¿no? Es decir, si el Consejo de Ministros no tiene el voto de confianza, en realidad el gobierno en general, pues entonces el Consejo de Ministros se produce lo que la Constitución llama la crisis total del gabinete, el gabinete cae, tiene que renunciar y el presidente tiene que reconformar el Consejo de Ministros. Ahora, algunos dicen, se especula por ahí, ¿no?, que el gobierno estaría jugando a eso. Yo no estoy tan seguro, puede ser, ¿no? Ya hemos dicho que es un presidente que no logra consolidar su equipo de gobierno, ¿no? Tú bien has dicho que este es un tema de negociación, la arena política es una arena de negociación. En los sistemas parlamentarios donde hay que conformar gobierno de esta manera, se negocia todo el tiempo, y ha habido crisis difíciles de superar, como ocurrió hace pocos años en España, en fin. Entonces, pero finalmente el sistema se acomoda.
Ahora, con relación a lo que ha dicho Milagros, también creo que es importante destacar, ella ha hablado pues de prioridades, en fin, de ese tipo de cosas, y es muy importante. Yo creo que es urgente que el gobierno, el presidente de la República y su equipo tomen en consideración y tomen conciencia de la necesidad de sintonizar con las necesidades urgentes de la ciudadanía, y que lo mismo haga el Congreso. Esta es una gran oportunidad. La gente, ¿qué cosa quiere ahorita? Vacunas. Quiere mejora de los servicios sanitarios. Quiere equilibrio económico, que la economía se equilibre y que empiece a dinamizarse, que Sí, empiece a sin duda, funcionar. sin duda. Los motores de la economía se prendan: inversión privada, inversión pública, consumo privado, exportaciones. Eso, los cuatro. Hay una agenda. Hay una agenda sin duda, pero hay posiciones encontradas en el Congreso de la República que están relacionadas a rollos ideológicos. Y le pregunto... Es que eso viene sucediendo hace tiempo, y hay un tema bien importante que también ha destacado Milagros: el individualismo parlamentario. Eso, el individualismo parlamentario instalado en el Congreso, creo que tú también te has referido a eso, viene destrozando nuestro Parlamento desde hace muchos años. Sí. Es decir, hay, digamos, una fórmula que es: buenos partidos políticos, buenos grupos parlamentarios; malos partidos políticos, malos grupos parlamentarios, mal parlamento. Eso es definitivo, así sucede. Ningún parlamento es perfecto, pero la tendencia es esa. Para terminar este bloque, yo le traslado la pregunta ahora a Julio Ballén, la misma. Si es que no se... claro, en la práctica, si es que no se le otorga el voto de confianza, pues entra en crisis el gabinete y se tiene que buscar nuevos miembros. Eso es la teoría, pero digamos, el impacto que esto puede tener en el legislativo y en el ejecutivo, ¿cuál sería? Hay un primer impacto legal que lo traigo a la mesa, que es que este voto, esta investidura es una cuestión de confianza obligatoria, ¿no? O sea, por default la Constitución establece que cuando se presenta el primer ministro y su gabinete hay que hacer cuestión de confianza. Y entonces viene el tema de las bombas nucleares, digamos, para decirlo de una manera fácil, que tiene cada poder del Estado. El Ejecutivo tiene que ante dos denegatorias de confianza, más allá de que se descalabre el gabinete y hay que armar uno nuevo, si es que eso ocurre en dos oportunidades, digamos, él está facultado para cerrar el Congreso, ¿no? Por su lado, el Congreso tiene esta bomba, digamos, atómica de poder iniciar un proceso de vacancia constitucional. Quiero traerlo a la mesa porque yo creo que juega. O sea, las armas no solo sirven para usarlas, sirven para mostrarlas, digamos, tienen un efecto disuasivo, por algo están en la Constitución. Como decía José, el sistema, si bien no está tan bien articulado, nuestro sistema busca que negocies, te da oye, la idea es que no la uses y conversa. Entonces, sí creo que va a tener esto un rol en el sentido de el Congreso va a tener que mirar, además de la necesidad del diálogo y del orden de prioridades que ustedes mencionaban, con el cual estoy de acuerdo, si es que es conveniente en este primer momento activar una de esas armas, porque en ese momento lo que ocurre políticamente es que, más allá de que el presidente Castillo tenga que armar un gabinete, es que tiene a tiro de piedra al Congreso para cerrarlo. No tenemos ni 3 semanas de gobierno. Yo no sé si la mayoría de la población quiera ahorita un enfrentamiento como el que hemos tenido estos años tan pronto, ¿no? Ese eventualmente va a ser nuestra nueva normalidad, pero estamos, caray, el 26 de agosto va a ser esto y la elección ha terminado hace poquito, ¿no? Entonces, sí creo que esto va a terminar de alinear de alguna manera. Si es que no conversan, por lo menos por la presencia de esto van a tender a conversar. Y no sé yo, quizás pues esto lo hablemos en el próximo bloque, si es que las bancadas, sobre todo opositoras, van a llegar a un entendimiento de cómo van a votar. Porque si es que no se ponen de acuerdo, pueden activarse las bombas que hemos mencionado, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta que dejo en suspenso y que creo que José Eliche, con su experiencia como oficial mayor, nos va a poder responder. ¿Qué sucede si los votos en abstención superan al voto o a favor en contra de la confianza del gabinete? Ahí se configura algo novedoso a analizar. Con eso regresamos tras la pausa.
Continuamos en este espacio analizando los escenarios del voto de confianza al gabinete Bellido, que se llevará a cabo, cuya presentación se llevará a cabo el 26 de agosto, en algunos días. Y hay una figura novedosa a la que nos podríamos enfrentar en un ambiente tan tenso como el que estamos viviendo entre Ejecutivo y Legislativo. Y la pregunta yo la había dejado en suspenso. ¿Qué sucede si los votos en abstención superan a los votos a favor o en contra? ¿Qué es lo que piensa que podría suceder, o si es que esto podría suceder? Le pregunto a José Elich. Bueno, en principio, para dar el voto de confianza o para aprobar la confianza se requiere mayoría simple. La mayoría simple se define restando a aquellos congresistas que están de licencia, es decir, que están inhábiles, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues es la mayoría, ¿no es cierto? Entonces aparece pues el problema, como tú bien lo has planteado, de los votos en abstención. En 2003, el Pleno del Congreso aprobó un informe de la Comisión de Constitución que se aplica en las sesiones y en las votaciones del Pleno del Congreso y otros órganos parlamentarios, que establece que cuando los votos en abstención superan a los votos a favor o en contra, entonces ocurre que el Congreso se ubica en una situación de indecisión. Yo no creo que eso deba suceder. Es decir, no, que no deba suceder, pero podría suceder. Sí, es que ahí vamos a entrar en otro enredo, ya lo hemos tenido antes. Mi posición siempre ha sido la misma, ¿no? Es decir, ¿no? Si el voto hay que decidir cuál es el valor del voto de abstención. Y es un valor negativo, o es un valor neutral, o es un valor positivo. Si sigue siendo neutral, pues vamos a volver a esta figura de la situación de indecisión del Congreso, que me parece que es inadmisible. O sea, no se puede paralizar el país, ni la política, ni las decisiones gubernamentales, porque un grupo de congresistas grande no decide. Entonces, acá yo creo que debía haber la obligación moral de decidir. Ya, supongamos que si no hay abstenciones, perdón, si las abstenciones y los votos en contra superan a los votos a favor, yo creo que no hay confianza. O sea, yo lo que creo es que se debe interpretar que el gabinete debe obtener un voto mayoritario de la mayoría que podría haber en ese momento, positivo, para obtener la confianza. Yo dije lo mismo cuando ocurrió el tema de Ana Jara, cuando fue presidenta del Consejo de Ministros. Es decir, ¿no? Necesitamos que los votos, en primer lugar, que los votos a favor superen a los votos en contra, ¿no? Y que los votos en abstención, a los votos en contra y a los votos en abstención. De lo contrario, no hay confianza. Pero tú has planteado que en un caso, si sumamos los votos en abstención y los votos en contra, pues se interpretaría que en general no hay voto de confianza. O sea, le asignaríamos un voto negativo a la abstención. ¿Por qué? Porque pero ¿quién interpreta eso? ¿Quién interpreta eso? ¿Qué instancia? Ese es un problema. Ahora, yo creo que lo justo sería, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa sería razonable? Ya que si eso sucede, es decir, tenemos votos en abstención y votos de confianza superiores a los votos en contra, ya, pero finalmente, a los votos a favor, pero finalmente los votos a favor son mayores que los votos en contra, yo iría a una segunda votación obligatoria, pero eso no está arreglado. ¿Ya? Y es difícil, digamos, hacerlo por vía de la interpretación, ¿no? Entonces, yo he escuchado el otro día a un colega nuestro, que además le tengo el mayor aprecio, ha sido un poco mi maestro en temas parlamentarios, que es César Delgado. Por ejemplo, César concluye, su conclusión es que si los votos en abstención superan, ¿no?, a los votos a favor, entonces definitivamente, bueno, a los votos en contra, pues definitivamente el Congreso se ubica en una situación de indecisión. A ver, y permíteme que esto lo lleve más al extremo. Lo que pasa es que a veces no encontramos racionalidad en el Congreso de la República y cualquier cosa puede suceder. Tú habías dicho que se tendría que ir a una nueva votación, que eso no está reglamentado. Sí, que ya ha ocurrido, pero sí se puede, entonces. Sí, claro, se podría ir. De Ana Jara ocurrió. No me acuerdo si en el caso de Cornejo también. Sí, René Cornejo también. Gracias por la aclaración. Pero entonces, ¿cuántas veces puedo volver a votar y volver a votar? No, debía ser una, porque tampoco puedes votar eternamente, ¿no? Lo que yo digo es lo siguiente, o sea, si los votos en abstención representan un no para mí a la confianza. El gabinete tiene que jugárselas, tiene que enamorar al Congreso para obtener una mayoría de votos a favor.
¿no? Y así la investidura. O salvo que le demos valor cero a los votos, en abstención. Pero para eso necesitamos una disposición reglamentaria mínima. De lo contrario, Ahora, no va a ocurrir que le den valor cero. También sí, podría ser, ¿no? No quiero meterme, ya es problema de ustedes. Y no hay que darle tanta importancia política a la investidura, porque ya hemos visto qué es, en un modelo que sí, no corresponde, donde no corresponde, digamos, esta institución, de ¿no? acuerdo. Me parece que Julio quería comentar. Sí, sí, Mabel, gracias. Tenía un comentario, pregunta también para José. Es si es que hay la posibilidad, y hasta como sugerencia, si es que previo a la votación, los propios partidos en la Junta de Portavoces, en la mesa directiva o en alguna instancia, se ponen de acuerdo en cuáles van a ser las reglas que aplicar. O cómo ves tú que la actual oficialía mayor podría actuar. Lo que tú dices sería una maravilla, pero creo que no va a ocurrir. Y en cuanto a la oficialía mayor, tiene que limitarse generalmente a lo que dice el reglamento. Muy poco puede hacer el oficial mayor de manera pública en materias bueno, sí lo puede hacer en materia de interpretación, pero en un tema tan grave es un poco difícil, ¿no? Y cargar, digamos, sobre el oficial mayor algo así es un poco difícil. Hay oficiales mayores que se llaman secretarios generales en otros parlamentos, que sí tienen el peso, no porque los nuestros no tengan peso, digamos, personal, ¿no? Sino que la institución está tratada de esa manera en el Perú. Hay secretarios generales en otros parlamentos que sí tienen el peso, digamos, suficiente como para decidir, incluso vía interpretación, cómo se debe aplicar una disposición del reglamento, ¿no? Conozco a Ahora, algunos personalmente. esto que yo acabo de plantear es realmente un extremo, es algo que no ha pasado, pero a ver, Milagros, en tu experiencia, ¿cómo ves esta situación? O sea, sí ha ocurrido que los votos por abstención sean mayores a los votos a favor y en contra. Ha ocurrido en el caso de René Cornejo y en el caso de Ana Jara. Y Ana Jara obtiene la cuestión de confianza al momento de votar, se queda en empate y es la presidenta del Congreso que habilita la confianza. Pero en el Perú la situación de las votaciones se complica aún más, porque además del voto a favor, el voto en contra y las abstenciones, tenemos también la modalidad de personas que marcan asistencia y no votan, que también es una manera de manifestar una opinión, un voto. Entonces, yo creo que en este tema que es tan político, ya hay precedentes, ¿no? Y en el derecho parlamentario sabemos bien que los precedentes suelen encaminar algún tipo de interpretación mientras que no haya norma. Mi reflexión acá iría en dos sentidos. En primer lugar, que justamente estamos mirando el tipo de problemas que genera una institución impostada. Yo estoy de acuerdo con el presidencialismo parlamentarizado, pero es necesario racionalizarlo, darle sentido de cara a la gobernabilidad democrática. Y lo segundo que quisiera decir es que cuando vemos estos votos y el acuerdo del Pleno que vino de la Comisión de Constitución en el sentido de que tenían que ser mayores los votos a favor que los votos en contra o que los votos por la abstención, añadiríamos también acá el escenario de que hayan personas que no voten, marcan asistencia y no votan, o que simplemente no estén presentes. De manera que eso podría ser que el número de los votos sea menor a 50, como ya ha ocurrido. Es decir, en el Perú han habido en todos los periodos de gobierno gabinetes en algún momento que han concedido la confianza con menos de 50 votos. Yo estoy Y ese segura es que un escenario que puede ocurrir. sí, muchas de las personas que nos están siguiendo deben pensar por qué es tan complicada la situación, ¿no? ¿Por qué la gobernabilidad puede ser tan difícil y perderse en estos vericuetos? Ustedes han hablado de un sistema híbrido que parece que no nos está permitiendo tener estas salidas democráticas, ¿no? Y por eso tenemos estas dos bombas atómicas, ¿no? La negación del voto de confianza, la disolución del Congreso, la vacancia y la disolución del Congreso en sí. Por eso yo quería regresar con ustedes en este cuarto bloque para hablar sobre, a ver, las lecciones que finalmente nos deja esto, ¿no? El gobierno de Martín Vizcarra nos legó nos dejó como un legado los inicios de una reforma política, mal o bien,
pero que se inició, ¿no? ¿Deberíamos continuar? ¿Cuál es el camino en torno al voto de confianza? Con eso regresamos tras la pausa. Continuamos en este cuarto y último bloque reflexionando acerca de los escenarios del voto de confianza al gabinete Bellido. Y sí, a ver, hemos discutido sobre las dificultades, ¿no?, que encuentra este sistema híbrido, ¿no?, como ya nos lo había explicado Milagros, en el que funciona nuestro sistema político, pero hay cambios en ciernes, ¿no? En algún momento, cuando se discutía la reforma política, se habló también de modificar o acotar o ponerle márgenes a este voto de confianza. Milagros. Sí, en realidad lo que nosotros planteamos en la Comisión de Reforma Política es eliminar este voto de confianza obligatorio, que se mantenga la presentación del nuevo gabinete, que se debata, pero que no termine en confianza. Y no es necesario que termine en un voto de confianza, porque en congresos fragmentados, nuestro presidencialismo parlamentarizado, que ese es el modelo en realidad que tenemos, nos lleva justamente a la necesidad de que haya un diálogo, pero no necesariamente forzar un voto que podría comenzar a contar como para la habilitación de la disolución del Congreso. Hacer política en el Perú supone necesariamente diálogo y supone necesariamente que el presidente y el Congreso lea el mandato que reciben. Y cuando se trata de un número de votos bajo en distintos grupos políticos, el mandato es para conversar y para ponerse de acuerdo. Y eso significa también que el presidente, pues, reciba los mensajes del Congreso respecto de hacia dónde orientar, porque gobernar con un porcentaje de votos, acá no es que ganas todo o nada. En realidad, ganas un porcentaje de poder que tienes que armonizarlo de acuerdo a la voluntad popular, cumpliendo con las atribuciones, pero escuchando al Congreso. Eso me parece que es un punto importante. Si algo nos deja claro la crisis política que hemos vivido, es que en el Perú no se puede gobernar sin Congreso. Renovación Popular es una bancada que también, bueno, tiene sus ideas bastante fijas y pareciera que han planteado otra estrategia. Quieren censurar uno a uno. Es decir, te doy el voto de confianza, pero mi plan es censurar a todos y cada uno de los miembros del gabinete. El vocero de Renovación Popular así lo ha planteado. Eso nuevamente nos lleva hacia otros caminos insospechados. No sé si recibirá el apoyo del resto del Congreso, una bancada que ya, está minada. Pero se abre una nueva puerta, ¿no?, en esta eterna caja de Pandora. Yo le pregunto a José Eliche cuánto podría desgastar la convocatoria a interpelaciones y a mociones de censura en los próximos meses. Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Milagros y con la propuesta de la comisión a la que ella perteneció, eso es todo. Y luego paso a lo que acabas de plantear. En efecto, sí, he escuchado, ¿no?, que tienen el plan de promover invitaciones a ministros, pero especialmente interpelaciones uno por uno. Esto puede suceder ahora también. Además, digamos, eliminada la cuestión de confianza obligatoria, siempre el presidente del Consejo de Ministros tiene la oportunidad de plantear una cuestión de confianza a nombre de todo el Consejo y poner, digamos, en situación al borde de la crisis, ¿no?, la relación Parlamento-Gobierno y la posibilidad, digamos, de que esa confianza le sea negada para empezar a contar las 2 veces de negación que son necesarias para habilitar al presidente para disolver el Congreso. En fin, eso es cierto. Pero sí, además, pero no es fácil una interpelación. Para empezar, una interpelación requiere un número de firmas para su presentación, requiere además un número de votos fijo, un tercio de los congresistas hábiles para su admisión. Hay un espacio en el que no se puede ver
que se le conoce también como periodo de enfriamiento, que es entre el tercero y el 10º día posterior a ello, y después recién acude el ministro, responde cada una de las preguntas, después los congresistas también pueden hablar, etcétera, etcétera. O sea, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Pueden verlo de esa manera y además que la gente, la opinión pública no va a aguantar pues que por cualquier cosa se interpele a un ministro. Yo dije hace unos días que el caso del ministro de Relaciones Exteriores era un caso perfecto para plantear una interpelación parlamentaria, ¿no? Para que vaya a explicar, para que se le hagan preguntas concretas. Señor, ¿qué piensa usted ahora? Usted habló sobre esto hace 7 meses, pero queremos saber qué piensa ahora, porque es el canciller, nos está representando, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no deberíamos preocuparnos por eso, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, hay que eliminar. Creo sería muy bueno eliminar la cuestión de confianza obligatoria en la presentación del Consejo de Ministros para el llamado voto de investidura. ¿Cómo llega el gabinete Bellido a este 26 de agosto, Julio? Hasta el momento, ¿no? Todavía faltan algunos días. Golpeado, llega no cuajado, retrocedamos un poquito, ¿no? Lo ha dicho incluso el señor Cerrón hace unos días, y tiene algo de asidero, ¿no? Es un gabinete conformado por el presidente Castillo, en el cual yo sí creo que en algo ha participado Perú Libre y el señor Cerrón, su socio político, en donde hay muchos grupos distintos de izquierda, pero están partidos de izquierda, hay sindicatos, está Perú Libre, por supuesto, hay algunos con juego independiente también, pero más tirados hacia la izquierda, que no logran articularse. Uno escucha a un ministro que dice A, B, C, D, y escucha a otro que dice F, G, otra letra. Y entonces llegan un poquito descuajeringados y hoy día ya impactados por cosas específicas como el caso del canciller y como los reclamos que hay de varias bancadas con ministros específicos como el ministro de Defensa, el ministro del Interior, que es fiscal, pero a la vez es ministro, o en fin, no, se me olvidan ahora otros, pero llega así. Entonces, no llega en su mejor momento, y va a enfrentar un Congreso que, por el contrario, ha tenido ya ejercicios de negociación. Uno, la mesa directiva, en donde han conversado, claramente han conversado, y se logró, digamos, excluir de la mesa a Perú Libre. Dos, la repartición de comisiones. Claramente conversaron y los dejaron afuera de la foto, digamos, y les dejaron sus 7 comisiones. Y yo tiendo a pensar que podrían conversar en esta oportunidad también. Y regresando un poco a lo anterior, conversar justamente para ver, oye, dime cómo vas a votar. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la herramienta nuclear, digamos, del no dar esta confianza a esta investidura. El impacto es tan fuerte, reitero, que quedan a tiro de piedra de ser cerrados por otra confianza. La siguiente confianza podría estar asociada perfectamente a un tema de asamblea constituyente y a ver qué pasa ahí. Que tienen que sentarse a conversar, y yo creo que podría llegar a ocurrir, y en la medida que conversen, oye, tú vas a votar así, tú vas a votar así, poder no tener sorpresas. No deberían de llegar con sorpresas a una votación. Lo que ocurre acá, y nos ha pasado en los últimos tiempos, es que llegamos y uno no tiene idea cómo se va a votar, ¿no? Normalmente en colectivos, más o menos ya se ha negociado antes. Yo esperaría que eso pase acá. Tengo señales de que hay posibilidad. No lo firmo, no estoy seguro que pase, porque también hay algunos que quizás no quieran, o en todo caso hay quienes van a decir yo voto en contra, y el juego va a estar en las abstenciones, ¿no? Si paso de contra a abstención o de abstención a contra, a ver cómo da para que no se le termine denegando, porque creo que en el fondo la preservación del cargo, los tiempos, estamos empezando el asunto, debería, una manera racional de verlo, no sé si es el momento de enfrentarse tan pronto al Ejecutivo. Claro, el cálculo del Congreso finalmente es, oye, no voy a quemar mis 2 únicas balas de plata. En ese sentido, Milagros, a ver, tú misma has indicado que no solamente hay bancadas, sino también hay facciones, por lo tanto no podríamos encontrar 1 o 2 lógicas dentro del Congreso de la República. Y por eso mismo pregunto, aún dándole el voto de confianza al gabinete Bellido, ¿aquí se acaba el problema? ¿Termina esta tensión, esta incertidumbre que empezó con la primera vuelta?
En general, los presidencialismos sin mayoría y en congresos muy fragmentados son de muy baja gobernabilidad. Esa es una regla, y más aún si le añadimos en escenarios de polarización política, pues el problema de gobernabilidad democrática es mucho mayor. La única solución para esto es el diálogo, donde se puedan pactar algunas fórmulas donde tanto el Ejecutivo como el Congreso cedan. Pero si cada uno queda con una propuesta muy rígida que quiere imponer, va a ser muy difícil que encontremos una salida. En Pero realidad, ¿quién tiene más músculo? Eh, En estas negociaciones, ¿quién tiene más músculo? Mira, depende mucho de los actores políticos, de los liderazgos que se encuentren, ¿no? Yo quiero hacer notar que desde 2001 el Congreso no tuvo una bancada de gobierno mayoritaria. No la tuvo ni el presidente Toledo, ni el presidente García, ni el presidente Humala. Y sin embargo lograron encontrar liderazgos que sirvan de interlocutores para poder encontrar caminos de gobernabilidad. No se puede imponer un plan de gobierno cuando no se tiene una mayoría en el Congreso, porque la decisión del pueblo peruano, insisto, no ha sido dar una mayoría. Entonces, si es que no se lee eso, si no hay una lectura cabal de este tema, pues la agenda se complica muchísimo para el país, porque como decía Pepe Eliche, en realidad tenemos que ver cuáles son las demandas ciudadanas. Acá hay una demanda clarísima de salud, de infraestructura que necesita ser atendida, ¿no? Sin duda. Ahora, la cosa se agrava porque estamos todos manifestando la intención o el deseo de que haya diálogo. Sin embargo, ya hemos visto que los conflictos de gobernabilidad, los que se han dado hasta el momento, han sido en situaciones en donde, digamos, todos estaban alineados, ¿no? En el libre mercado, mantenían un centro, pero ahora no, ahora estamos hablando de polos altamente ideologizados, ¿no? ¿Qué espacio hay ahí para este diálogo que pueda llevarnos por lo menos a vivir, a convivir los primeros meses de este gobierno, José? Bueno, en principio quiero decir a tu pregunta inicial a Milagros. Yo siempre empiezo con las preguntas del anterior, pero es que, no, es que se me quedó en la cabeza, ¿no? Dale. Yo creo que el gobierno está en capacidad y debe estar en capacidad de desarrollar una musculatura mucho más consistente y uniforme que el Congreso, ¿no? Y tiene que hacerlo, ¿no? Porque, como bien ha dicho Milagros, acá lo que estamos jugando es la gobernabilidad. Y el punto central, o sea, el elemento central para la gobernabilidad es el gobierno, un gobierno consolidado, que lleve un mensaje claro a la población y también al Congreso, aunque no lo quiera escuchar, y que empiece a hacer gestión. Por ejemplo, ahí se me viene a la cabeza el tema, por ejemplo, de la reforma de la Constitución. Sí, probablemente se puede reformar la Constitución acá o allá, etcétera, etcétera, pero acá lo que necesitamos es gestión, hacer cosas, no cosas que hayan sido avisadas y que luego sean, así como se avisó, ejecutadas, y que estén en línea con lo que es prioritario ahora, no solamente para el gobierno, el punto de vista de algunos miembros del gobierno o para las facciones del Congreso, sino para la población. O sea, ¿hasta cuándo vamos a entender que tenemos que hacer las cosas para la gente, no para nosotros, para nuestros apetitos políticos, para nuestras amistades y afines, etcétera? No, sino para la gente que está esperando servicios sanitarios, que está esperando economía equilibrada, que los 4 motores de la economía básicos se enciendan plenamente, que haya más empleo, ¿no es cierto? Que los jóvenes regresen por fin a estudiar de manera presencial o semipresencial, si se quiere, a sus salones de clases. Eso, y queremos seguridad en todo, no solamente seguridad ciudadana en las calles, queremos seguridad jurídica, queremos estabilidad política. Eso es lo que queremos. O sea, tanto cuesta darse cuenta. Lo demás, mira, lo que estamos diciendo acá es importante, todo lo que hemos hablado acá es importante, porque al final resulta un juego frente a las demandas y a las necesidades de la gente. Eso es. En política hay que aprender a reconocer, en principio, lo que es importante, y eso es importante. Eso es.
Creo que no ha podido haber mejor cierre a esta charla reflexiva que hemos tenido en torno al gabinete de Bellido. Yo les agradezco muchísimo por la participación de los tres y bueno, finalmente falta todavía mucho pan que rebanar. Una semana en términos aquí en Perú, pues es bastante tiempo. ¿No? Pueden pasar muchísimas cosas y lo que queremos es el diálogo, lo que queremos es la viabilidad y atender precisamente lo que tú bien has mencionado, José, todas estas demandas que tienen los ciudadanos de a pie, ¿no? Que es lo que realmente importa y para quienes se debe gobernar. Nuevamente, muchísimas gracias a Julio, a Milagros y a José por estos minutos. Gracias, Gracias María. y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias.